Empezar entonces la clase con un nuevo tema dentro de lo que es la patología endocrina. Presupongo que se me ve y se me oye, y si no, pues me lo van a decir. Si no me oyen va a ser difícil, pero en todo caso me van a ver hablando. Bien, entonces, además les agradezco por sus felicitaciones. Hoy coincidentemente es mi cumpleaños, pero firmes aquí para darles la clase. Vamos a tocar un tema que es importante, que es la alteración metabólica después de la obesidad como uno de los cuadros metabólicos más importantes. La obesidad se constituye en una base de la patología metabólica endocrina y la obesidad, la diabetes, tiroides, son enfermedades que manejan mucho en medicina interna, no solo en endocrinología. Y además me han avisado que también les dan en cirugía y en anatomía patológica, o sea, pasan clases de patología tiroidea. Entonces, lo interesante va a ser saber si lo que les indicamos, lo que les decimos coincide o no coincide. Yo creo que eso va a ser importante. Bien, ahora lo que vamos a hablar es un poco sobre lo que es la diabetes mellitus, o lo que se llama pues el síndrome metabólico de la alteración de los hidratos de carbono. Este material también lo van a encontrar en el manual CTO de medicina del examen que se toma en España. También he sacado algunos apuntes de Farreras y de Harrison. En todo caso, decirles que la diabetes mellitus es una enfermedad, es una de las enfermedades endocrinológicas más comunes, si no la más común, y la diabetes mellitus tipo 2 es casi el 90% de todos los tipos de diabetes. En nuestro medio afecta un estimado de un 9% de la población es diabética, donde la diabetes tipo 2 tiene su prevalencia, y la prevalencia aumenta año tras año. Se ha calculado en 235 millones de casos para el año 2025 en todo el mundo. El tratamiento intensivo, o esto que se ha venido a llamar la UKPDS, que es un estudio que se hizo hace unos buenos años, en la cual durante 10 años se hizo es un estudio de distinto tratamiento de distintos tipos de diabetes. Entonces, como la tabla de partida de lo que es la evolución de la enfermedad de la diabetes. A partir de entonces se ha ido modificando algo, pero fundamentalmente lo que se ha descrito en ese trabajo, el UKPDS, pues prevalece en su mayoría hasta la actualidad. Y cada vez más se están introduciendo al mercado nuevas alternativas terapéuticas, porque hasta hace no mucho teníamos pues solamente a la glibenclamida y si acaso la metformina, pero la glibenclamida era la hormona, el famoso Daonil de antaño, era pues el medicamento de elección en este caso. Si partimos de la obesidad, que es un factor de riesgo de la diabetes, vamos a ver que según estadísticas, pues en América del Norte existe una prevalencia alta, mayor a la que existe en América Latina, pero en Sudáfrica y en el África, en realidad, la prevalencia es mucho mayor. Más o menos en la zona asiática del Pacífico, la cosa no es tan alta. Sin embargo, en Australia
sí tienen una prevalencia de obesidad importante. ¿Qué pasa con la prevalencia de la diabetes tipo 2? Así vemos nosotros que en Estados Unidos y Canadá pues tienen una prevalencia en el año 2000 más o menos del 19%, y para el año 2030, se estima una prevalencia de un 33%, con un incremento de un 72%. En Latinoamérica tenemos un incremento del 148%. En el África, 162%. Menos en Europa, 32%. En el Oriente Medio, 164%. En Australia, 89% de incremento. En el sudeste asiático, 161. Como ustedes ven, la cantidad de diabéticos va a alcanzar para todos. Entonces, el médico general, el médico internista, el endocrinólogo, tiene que estar al tanto de las mejores indicaciones del tratamiento y sobre todo de la prevención de lo que es la diabetes mellitus. En Bolivia se hizo un estudio hace mucho tiempo, el año 98, en la cual se hizo un estudio de la prevalencia de diabetes, hipertensión y obesidad, donde en Cochabamba teníamos un 9% y en Santa Cruz la mayoría de Bolivia, y en el Alto menos. Ahora, no sabemos si la hipoxia o la raza aymara, que prevalece a nivel del Alto, juega un papel importante en esta prevalencia de obesidad. Hay una, no es nueva, pero es la última clasificación, porque antes se clasificaba la diabetes según su tratamiento. Eran los insulinodependientes, los no insulinodependientes y la diabetes gestacional y otros tipos de pacientes con diabetes. Ahora la clasificación es por su fisiopatología. Y así vemos que la diabetes tipo 1 es un proceso mediado por un proceso autoinmune y también idiopático de patología propia. Quiere decir que la diabetes tipo 1, como antiguamente era insulinopénica, es decir, eran pacientes sin circulación de insulina, pues ahora la clasificación respalda esa clasificación anterior, nada más que hablando de su fisiopatología, es que existe un proceso inmunológico que destruye al páncreas, destruye los islotes y por lo tanto no hay producción de insulina. La diabetes tipo 2, que se llamaba no insulino dependiente del adulto, y demás, en la actualidad también es una diabetes genética, fundamentalmente, con factores medioambientales que juegan su rol e importancia, y está básicamente mediada por la resistencia a la insulina, que ya vamos a ver de qué se trata. Otros tipos específicos, o la diabetes tipo 3 también, hay otros que clasifican la diabetes gestacional, pero nosotros vamos a hablar como la diabetes tipo 3 como otros tipos específicos. ¿Qué quiere decir? Cualquier otra enfermedad que produzca hiperglucemia mantenida, que no sea tipo 1, que no sea tipo 2 y que no sea diabetes gestacional, entonces cae acá, en este grupo. Por ejemplo, el uso de glucocorticoides, por ejemplo, la pancreatectomía total, etcétera, etcétera. El consumo de ciertas drogas, infecciones, etcétera. Ese es el grupo 3. Y el grupo 4 es la diabetes gestacional, es decir, una mujer que no se le reconoce intolerancia a los hidratos de carbono
antes de embarazarse, se embaraza y dentro del control habitual que el obstetra hace, encuentra una intolerancia a los hidratos de carbono, se le hace la prueba y es diabética. Esto cursa durante todo el embarazo, termina el embarazo y se quita la intolerancia a los hidratos de carbono. ¿Qué quiere decir? Que la mujer estaba en un límite así, en un borde totalmente inestable entre ser y no ser diabética. Y como el embarazo es un estrés muy grande para la mujer, entonces durante el embarazo presentó la intolerancia a los azúcares. Ahora más que nunca ya se sabe que la diabetes mellitus gestacional es un tipo oculto de diabetes mellitus tipo 2. ¿Por qué? Porque se ha visto que las diabéticas gestacionales al cabo de 8 o 10 años hacen diabetes mellitus tipo 2. Entonces ya existe aquello, pero es bueno resaltar que la diabetes gestacional es cuando no hay intolerancia al principio, antes del embarazo ni después del embarazo, sino años después que pueda pasar esto. Bien, entonces vamos a ir un poco más rápido y hablar de que la diabetes mellitus en general es una alteración del metabolismo de los hidratos de carbono por falta de insulina o falla en su acción o resistencia a su acción. Afecta a otras vías metabólicas como ser las proteínas, la vía metabólica de las proteínas, lípidos y del ácido úrico. Existen entonces 4 grupos en su clasificación etiopatogénica, tipo 1, tipo 2, secundaria a otras enfermedades y la diabetes gestacional. ¿Qué pasa en la diabetes tipo 1? Es un cuadro con déficit absoluto de insulina, de inicio brusco con síntomas graves, con tendencia a la cetosis. Esto hay que decir porque la cetoacidosis se produce por una falla en la presencia de insulina. Y tiene una dependencia de la insulina de por vida y desde el principio. Esta insulina es exógena para poder conservar su vida. Las causas son factores genéticos como la presencia de antígenos de histocompatibilidad, DR3, DR4 y de elección de brazo corto, en el cromosoma 6 con vínculos en genes DQB y con alteraciones de los ácidos aspartico y de la arginina. Hay factores inmunológicos también que dan como un proceso de autoinmunidad dirigido contra las células beta pancreáticas. Es decir, cualquier acción inmunológica o no que pueda ir en contra de la destrucción de las células pancreáticas y que eviten la producción de insulina, pues está aquí puesta. Pero es con factores de inmunidad. Entonces podemos decir que hay anormalidades de las inmunoglobulinas, hay un proceso inflamatorio de los islotes con una anormalidad de la célula mediadora de inmunidad y la presencia de anticuerpos o autoanticuerpos contra los islotes pancreáticos, anticuerpos del tipo 64K GAD o anticuerpos antiinsulina, que son los llamados AAI. Hay también factores ambientales que actúan con una toxicidad directa o que desencadenan mecanismos autoinmunes contra la célula beta. Agentes químicos y fármacos como el aloxano, la streptozotocina, la pentamidina, el Vacor, etc. También las infecciones virales, el virus Coxsackie B4, B6, virus de la encefalomiocardiopatia o de la encefalomiocarditis, de la parotiditis, de la rubiola, del herpes, de la mononucleosis, de la hepatitis, coronavirus o el COVID-19 que recién ha pasado. Alimentos
se dice y se describe, aunque no está totalmente aclarado, es que una dieta fundamentalmente hiperproteica e hiperhidrocarbonada, ambas cosas, la gente que consume mucho hidrato de carbono junto con mucha proteína, tiene tendencia a desarrollar procesos inmunológicos que pueden derivar en la creación de anticuerpos contra las células pancreáticas. También se ha descrito que el que consume directamente, bueno, no directamente de la vaca, pero leche sin procesar, la leche de la vaca, también tiene mayor tendencia a desarrollar diabetes tipo 1 o los consumidores de gluten de trigo. Bien, se puede decir que la diabetes tipo 1 se presenta cuando el sistema inmunológico del propio cuerpo destruye las células productoras de insulina en el páncreas. Habitualmente se presenta en niños, como antiguamente se veía que era la diabetes tipo 1 insulino dependiente en niños y jóvenes. Se caracteriza por una falta casi absoluta de insulina y requiere de tratamiento con aplicación de insulina desde el diagnóstico. Sin embargo, también los diabéticos tipo 2 pasan a ser dependientes de la insulina por un agotamiento del páncreas, porque como el páncreas en la diabetes tipo 2 está en hiperproducción de insulina, entonces se va quemando paulatinamente y se vuelve insulino requiriente, que sería otro tipo que se va a describir como los diabéticos tipo 2 después de unos 15 o 20 años de evolución de su diabetes. Generalmente es asintomática y se puede iniciar directamente con un coma diabético cetoacidótico. Bien, ¿qué pasa en la diabetes tipo 2? Es un estado hiperglucémico crónico por factores genéticos y ambientales, con déficit relativo de la acción de la insulina, relacionada con el mecanismo de resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Como veremos luego, que puede haber falla en la molécula de insulina que no encaja bien en su receptor, puede haber falla en el receptor, puede haber falla en el mecanismo de fosforilación, que es el que se desencadena dentro de la célula para actuar sobre el mecanismo GLUT4, que el mecanismo GLUT4 es el mecanismo que permite la entrada de la glucosa a la célula. Entonces, este mecanismo de resistencia, que puede estar a distintos niveles, produce una hipersecreción de insulina. Así como el diabético tipo 1 no tiene insulina en sangre, el diabético tipo 2 tiene mucha insulina en sangre, pero que no actúa de manera correcta. Es una herencia recesiva autosómica, heterogenicidad etiopatogenia con genotipo y fenotípico propio. Alteración de la secreción de insulina por la célula beta, que al principio, como les decía, segrega mucha insulina por el páncreas, pero poco a poco se va quemando y termina necesitando insulina a pincharse, o sea, se vuelve insulinopénico, insulino requiriente. También hay insulinopatías que pueden llevar a la diabetes mellitus tipo 2 y alteración de la conversión de proinsulina a insulina. En resumen, hay una insulinoresistencia. Sin embargo, hay que indicar también que hay diabéticos jóvenes que no tienen diabetes tipo 1, sino que tienen diabetes tipo 2, ¿no? Hay niños obesos con tipos. Antes se hablaba del tipo Laron, etcétera, pero cada vez más ya no se utiliza aquella terminología, sino se la va haciendo más sencilla. La diabetes tipo 2 tiene factores de riesgo: la edad, la obesidad, el sedentarismo, el tabaco, antecedentes de diabetes gestacional, hipertensión arterial, dislipidemias.
epidemiológicamente hasta el 9% de la población mundial presenta este tipo de diabetes tipo 2 y ataca a todas las edades. Sin embargo, la tipo 2 siempre está en mayor cantidad que la tipo 1. Y, como les decía, pueden ser no reclasificados, pero pueden ser puestos como de insulino resistencia y de insulino requiriente, que es aquel que después de varios años de diabético tipo 2 termina necesitando insulina para su acción. Acá es una acción de lo que viene, la bolita que baje la insulina, que activa los receptores alfa y beta. Existe un proceso de autofosforilación y el mecanismo GLUT de atrapamiento de la insulina, de la glucosa, pues se abre por otra puerta y la introduce dentro. Entonces, cualquier falla a nivel de la molécula de insulina, de los receptores, del mecanismo de fosforilación, evita que este sistema GLUT4 pueda atrapar las moléculas de glucemia e introducirlas dentro de la célula. Bueno, acá tenemos un listadito de las acciones o de la participación de la insulina en nuestro cuerpo. Pues acá nosotros tenemos que la glucosa ingresa a la célula como como combustible, como fuente de energía, ¿no? Y entonces la insulina participa en el transporte de la glucosa, en la síntesis de proteínas, en la síntesis de lípidos, en la síntesis de glucógeno y es una hormona anabólica y participa en el crecimiento y en la expresión génica de las células, que quiere decir que se activa su mecanismo de acción, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver de que estas acciones de la insulina hacen de que cualquier tratamiento antiinsulínico pueda afectar al transporte de glucosa, producción de proteínas, de lípidos, etcétera, y la formación de glucógeno. Entonces, también se ha descrito, y esto es una cosa bastante novedosa, y es de que cualquier tratamiento antiinsulínico se puede usar en los casos de oncología, de tumores, porque al bloquear su acción anabolizante, formadora de tejidos, por esta acción que es de un crecimiento y expresión génica, hace que las metástasis no se produzcan o no se realicen con la facilidad que. Esto es importante recordar que la insulina es una de las hormonas más importantes de nuestro organismo. Y entonces, ¿qué es la insulinoresistencia? Es un estado caracterizado por una insulina, se asocia a un aumento de la insulinemia, es decir, hay un hiperinsulinismo, y se afecta la mayor parte de las acciones de la insulina, especialmente la glucosa, la captación de glucosa muscular, porque por la insulinoresistencia la glucosa no entra con facilidad ni al músculo ni al tejido graso, y por lo tanto se acumula la glucosa a nivel de la circulación. Entonces, ¿qué otras causas producen insulinoresistencia? Hemos hablado de predisposición genética, la obesidad por sí mismo, el sedentarismo, la edad, el tabaquismo, otras enfermedades, dietas desequilibradas, el consumo excesivo de alcohol, el estrés, llevan hacia un mecanismo de resistencia a la insulina que en última instancia produce una hiperinsulinemia. Y bien, ¿cuál es el porcentaje de más o menos cuáles son los efectos
La insulinoresistencia altera el metabolismo de la glucosa, altera el metabolismo del ácido úrico, produce una disfunción endotelial, agravando y sirviendo de factor importante para la enfermedad cardíaca coronaria, produce alteraciones inflamatorias, produce alteraciones hemostáticas con aumento del PAI-1 y del fibrinógeno, produce alteraciones reproductivas como la presencia del síndrome de ovario poliquístico, y a nivel de los lípidos, la insulinoresistencia produce hipertrigliceridemia, disminución de las lipoproteínas de alta densidad o HDLs, aumento de las LDLs densas y pequeñas, y hay un aumento de la lipemia postprandial, o sea, de la hiperkilomicronemia. Estos factores, aumento de triglicéridos, disminución de HDL y aumento de las LDL densas y pequeñas, es un factor aterogénico, formador de las placas de ateroma, bajo mi gusto, mayor que lo que puedan producir el colesterol y las LDLs, que les gusta tanto a los cardiólogos. Este factor aterogénico es muy importante, de ahí que la diabetes es un factor de riesgo muy alto en las cardiopatías. Bien, la insulinoresistencia fisiológicamente está en la pubertad, en el embarazo, en el envejecimiento, y de manera patológica en la obesidad, diabetes mellitus tipo 2, en el síndrome de ovario poliquístico, en enfermedades renales y hepáticas. Como les decía, pueden haber fallas a nivel del prereceptor insulínico, o sea, es decir, alteraciones de la insulina o presencia de anticuerpos contra el receptor de insulina. Puede haber alteraciones en el mismo receptor de la insulina, una mutación del receptor o del postreceptor de insulina, como ocurre en el síndrome de ovario poliquístico, obesidad o diabetes mellitus tipo 2, que quiere decir que hay una alteración del mecanismo de fosforilación, de la cadena de fosforilación que se da al interior de la célula, ¿no? Y acá vemos la relación entre lo que es desde el tejido abdominal, aumento los grasos libres, la destrucción o sea, el aumento en la producción de triglicéridos a nivel intramuscular, con aumento de estas sustancias y disminución de la adiponectina, que actúan en esta acción de aumento de los ácidos grasos libres que llegan al hígado, y esto produce una hiperinsulinemia, una insulinoresistencia que nos lleva al síndrome metabólico y a la enfermedad cardiovascular. Bien, también la insulinoresistencia y la enfermedad cardiovascular, entonces tenemos que, ya sea por influencias genéticas o ambientales, hay un aumento a la resistencia a la insulina con un hiperinsulinismo, altera el mecanismo de la glucosa, del ácido úrico, de los lípidos a nivel hemodinámico y a nivel de la hemostasia. Todos estos factores, hidratos de carbono, ácido úrico, dislipidemia, alteraciones del sistema nervioso central con retención de sodio, hipertensión, aumento, o sea, alteración de los mecanismos hemostásicos,